bienvenidos a esta tercera temporada de nuestro podcast Reos de la Res. Tenemos nuestro primer programa acerca del problema de Dios con Alberto Wagner y Joan Calvin. El problema de Dios es uno de los polos presentes en todo lo largo y ancho del pensamiento filosófico. El hombre actual, nuestra época, sumida en una crisis de sentido y del pensar, reclama un criterio frente a dicha problemática. Nadie se sustrae a esa pregunta y la respuesta incide en lo íntimo de la persona y su actuar en la vida. En medio de la agitación de nuestro tiempo, puede afirmarse sin miedo a errar que por afirmaciones o por negaciones o por positivas abstenciones nuestra época, quiera o no, es quizás una de las épocas que más sustancialmente vive el problema de Dios. Y este problema se baraja con una magna turbiedad y confusión, incluso en el mismo concepto de Dios. Para presentar, quiero dar la bienvenida a Aurora, con quien hacemos el programa, y también a César. Voy a dar la palabra a Aurora para que pueda presentar a nuestros invitados. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación y por esa introducción. Y nada, bueno, pues como ya se ha comentado, hoy vamos a hablar del problema de Dios y para hablar de esto, pues contamos con una cara conocida, que no sé si le reconocéis en esa pantalla ahí más pequeñita, y con una cara desconocida. Nuestra cara conocida es Joan Calvin, antes conocido en este programa como Juan Calvin. Joan es actualmente becado FPU, doctorando en filosofía, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, graduado en teología, así como cuenta con estudios de Bellas Artes y en Ciencias de la Salud, entre muchas otras cosas. Si queréis saber más, pues no sé, buscarle en Google. Hoy viene a charlar con nosotros en calidad de teólogo. Tenemos que decir que también esta cuestión es bastante exclusiva, pudiera decirse, puesto que Joan suele reservarse este ámbito de reflexión para el terreno privado. Así que nada, muchísimas gracias por prestarte a esto, porque bueno, no creo que tampoco lo vea muchísima gente, pero que ya no lo vas a compartir en el ámbito privado. Así que nada, No ¿qué vaya a tal, ser. Joan? ¿Qué tal? Muchas gracias, Aurora. Bueno, pues en Y segundo sí, lugar, ya sigue si quieres decir algo sí, más. no, que es verdad que es una cuestión que me cuesta hablarlo, eh, bueno, me cuesta hablar de ello en público, pero con vosotros me siento en casa, así que será un placer. Gracias. Bueno, nosotros encantados. En segundo lugar, a su izquierda, está Alberto Wagner. Y bueno, sobre esta presentación podríamos comentar algo curioso, que es que nosotros siempre les solemos preguntar a los invitados si tienen algún tipo de preferencia sobre cómo quieren que les presentemos, y el 99% de los casos nos dicen que les da absolutamente igual. Pero Alberto quiso que le presentáramos como su santidad, obispo de Roma y vicario de Cristo, aunque creo que hoy no viene a hablarnos en calidad de esos títulos. Alberto es doctorando en filosofía, becado por la Fundación Oriol Urquijo y colaborador de publicaciones académicas y de divulgación filosófica. Entre sus intereses cultiva la reflexión teológica, así como la escritura y la poesía. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Yo estaba debatiéndome sobre si ibas a meter esta coña que te había escrito por WhatsApp y al final te has decidido por hacerlo, lo cual me alegra bastante, bastante, sí, sí. No, no soy el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? Pero muy contento de hablar aquí con Juan, que siempre es un compañero de discusión idóneo y encantado de estar en vuestro programa, evidentemente. Bueno, pues otra vez nosotros encantados. Creo que hablo también por César y Gerardo. Y nada, pues ya quizás podemos empezar con la tertulia y, y podríamos empezar la misma simplemente comentando por qué este propio capítulo, titulado El problema de Dios, podría ser de interés. Es decir, me gustaría que en breves líneas, si podéis, o como encontréis también vosotros en vuestra discusión, nos comuniquéis cómo consideráis que el problema de Dios sigue siendo un problema o es un ámbito de reflexión pertinente hoy en día en filosofía. ¿Por qué sería hoy necesario pensar a Dios o no? Porque también sobre esto caben muchísimos matices, ¿no? Quizás a lo mejor no es necesario pensar en Dios, sino que cabría otro tipo de aproximaciones. Quizás el problema de Dios es meramente una reseña histórica de algo ya acontecido. En fin, ¿qué pensáis sobre todo esto?
Joan, por ejemplo, tú empieza si quieres. Sí, dale, Juan. Pues yo creo que las preguntas empiezan, pues la primera ya es una declaración, yo creo, importante, y es que Dios es un problema, y cuando no es un problema, entonces sí que es un problema de verdad. Cuando deja de serlo, hay problemas, y de hecho, yo creo que eso ya señala una de las razones por las que es importante reflexionar sobre el tema, y es que en muchos lugares deja de ser un problema. Por ejemplo, los fundamentalismos en Norteamérica ya no es un problema, todo el mundo tiene muy claro lo que es Dios. O en otros lugares donde hay mucha violencia. Pero cuando Dios deja de ser un problema, suele nacer la violencia, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que filosóficamente hablando, la cuestión de la comprensión misma, que es un problema histórico, de cómo entendemos y cómo preguntamos a la historia, es absurdo mirar hacia atrás, preguntarnos por nuestros conceptos, por nuestro bagaje, por nuestras raíces y no preguntarnos por Dios, porque es que está por todo. Si es que lo decía antes Gerardo de maravilla al principio de la presentación, es que históricamente, donde mires, aparece ese problema, y ya no solamente es el concepto, ¿no? Como si el concepto fuera una isla, es toda la variedad de ramificaciones y de cuestiones que ese problema ha suscitado a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto inicio. Sí, sí, me parece muy interesante lo que ha dicho Juan de las ramificaciones, porque al final el problema de Dios o de lo divino, si se quiere a lo mejor incluir otro tipo de sociedades que sean politeístas o tengan otros conceptos de esta cuestión, es un problema, se puede enfocar de dos maneras, ¿no? La primera sería partiendo del hecho, ¿no? El hecho es que es bastante curioso, pero no ha habido realmente ninguna sociedad, en el sentido de sociedad como grupo humano que dure en el tiempo, por lo menos más de un siglo, que haya sido ateo realmente. Lo más parecido habría sido la Unión Soviética, a lo mejor, que ni siquiera sería realmente ateo, porque así hay una suerte como de idolatría de los grandes padres de la revolución comunista, pero no ha habido nunca, ni siquiera realmente la Unión Soviética ha durado lo suficiente como para considerarse una sociedad en el sentido de algo que dure en el tiempo y que no haya estado relacionada de alguna manera con lo divino. Es decir, esa sería la primera forma de plantearse la cuestión, ¿no? Es decir, siempre todas las sociedades han tenido de alguna manera, de un modo u otro, una religión en el sentido de un religarse o un intentar comunicarse con lo divino. Y luego la otra cuestión sería partir desde el ámbito a lo mejor especulativo, ¿no? Que puede ser como las dos caras de este problema. Y desde el problema especulativo, evidentemente, en el momento en el que tú te planteas el concepto de causa o el concepto de finalidad, ya en ese punto el concepto de Dios sale naturalmente, aunque sea para negarlo o para afirmarlo, ¿no? Es lo ya manido de los problemas de la gran filosofía que decía Kant, ¿no? Que no es evidentemente es Dios, el hombre y el mundo. Entonces, desde estas dos aproximaciones es que el problema de Dios siempre está, aunque sea para negarlo, la negación es, por así decirlo, es la postura negativa, pero sigue siendo una postura, ¿sabes?, sobre esa cuestión. Entonces, yo creo que estas dos cuestiones que se nos presentan, que sería la social o la evidente, la de facto de sociológica y la ontológica, ya obligan al filósofo a plantearse la cuestión de Dios y lo divino. De hecho, en relación con lo que estás comentando, es interesante ver cómo podríamos demarcar, ¿no?, esta cuestión, porque es evidente que nos asomamos o entramos a un problema, a una cuestión que tiene un cierto carácter polisémico, ¿no? Decimos, vale, el problema de Dios, pero parece que allí en ese problema, en esa cuestión, pues están preguntas tan variadas como ¿existe o no existe Dios? ¿Es posible que racionalmente alcancemos a una idea, a un concepto de Dios? ¿Cómo afecta esto en la existencia?
eh, también incluso la pregunta implica el demarcar el problema de Dios y si se debe tratar pues desvinculado de la religión o de lo sagrado o de la divinidad, como tú decías ahora, o hay que incluirlo allí porque es donde de alguna manera se manifiesta, ¿no? ¿Qué tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué significa justamente que el problema sea de Dios o como a veces se utiliza, pues lo divino, lo sagrado, lo religioso, lo cultural, lo mágico, ¿no? Aunque evidentemente hay algo que une estas cuestiones para ganar precisión, ¿qué podríamos decir o qué opinan ustedes? Bueno, Pues allí como sí, quieran. sí, la Ahí. pregunta va a ser. Mm, la cuestión de la relación entre lo sagrado, lo religioso y lo divino, si puede haber una, creo que entiendo ya la pregunta así, si puede haber una reflexión de lo divino desvinculada de eso o si es inherente a, a ello. Sí, porque muchas veces en las respuestas sobre el problema de Dios se dan respuestas que a lo mejor corresponden al ámbito de una religión. Y entonces puede ser que esa identificación no sea tan, o sea, no sea un paso legítimo esa identificación tan inmediata, ¿sabes? Hay Claro, si religiones hablamos sin de la Dios. religión como instituciones, Claro. ¿no? Claro, o si lo hablamos como el fenómeno de religar, de una, em, de una unión, ¿no? Que tiene que ver con una unión con uno mismo. Entonces, claro, ahí sagrado y religioso también es Sócrates cuando dice conocerse a uno mismo. Eh, claro, yo creo que es algo que está muy de moda, que es la idea de decir, no, es que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo religioso. Y esto es interesante, pero a la práctica siempre se lleva a cabo a través de una religiosidad concreta. Claro, si se ve desde una manera puramente teórica, se asume el problema como un problema fuera de la institución, se ve desde una institución académica. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer una práctica de lo sagrado fuera de la institución? Pues los místicos probablemente alegarán que sí, ¿no? Pues la mística es interesante por eso, porque es cada místico, aunque luego haya muchas similitudes entre ellos, eh, tienen o narran una experiencia muy personal en fin, del religar, ¿no? Del religar. Pero claro, el místico es uno entre mil. Entonces, claro, eso es otro problema. Plantear la religiosidad como algo místico, como algo original, como algo sumamente interesante, que es, pues no deja de ser cierto elitismo también. Porque ¿quién puede vivirlo así realmente? Entonces, y luego también que los caminos místicos y los místicos, las grandes personalidades que al final han sido grandes pensadores sobre el tema de la experiencia, aunque sea, claro, es que aquí entraríamos en otro problema, aquí como que ha tenido un éxito rotundo la experiencia cartesiana, pero hay otras maneras de entender la experiencia, ¿no? Entonces, claro, alguien plantea una experiencia de una manera enormemente interesante y esto se convierte en norma. Entonces, de repente, una institución se forma. Entonces, yo no creo que, aunque es verdad que está muy de moda y es interesante plantear la espiritualidad fuera de la religiosidad, yo creo que es una separación algo arbitraria, porque es un proceso que recoge ambas cuestiones. Está la vivencia personal, individual, están las grandes experiencias de grandes personajes, pues por ejemplo podemos pensar en San Juan de la Cruz o en quien queráis, y luego están cómo se forman comunidades, religiones, instituciones, que de alguna manera canaliza esto también para el grueso de las personas, ¿no? Si no, es que no podríamos eh, practicarlo tampoco, ni conocerlo, ni tampoco habría llegado a nosotros como ha llegado.
Pero Yo creo entonces, si me que permitís, sí. Perdón. sí, perdona. Yo también No, veo sigue, un sigue. cierto punto de discrepancia, porque según he entendido por tu respuesta, Juan, la cuestión de Dios entonces no sería desvinculable de las prácticas humanas y sociales. No. Mientras que, por ejemplo, Wagner al principio estaba alegando que ya desde la propia reflexión sobre los conceptos de causa, finalidad, etc., llegamos a la idea de Dios. Entonces, quiero Sí, decir, claro, a ver. por ahí puede haber Sí. un punto de... Bueno, A ver, sí, sí, ya, de Alberto, discrepancia, ¿no? continúa con lo que querías decir. No, sí, es justo, es cierto, porque, a ver, yo no digo que la reflexión, porque, a ver, hay estos dos caminos, ¿no? Es decir, el partir del hecho religioso, de lo divino, tal, y luego hacer lo que sería especulación filosófica. Eh, entonces, o sea, no digo que, luego comentaré la relación que hay entre ambas, pero si tú partes del camino especulativo, podrías llegar a este concepto, ¿no? De Dios como primer principio, bueno, Aristóteles básicamente la causa inmóvil, pero claro, esto propone una solución a una cuestión que es la del principio de la realidad, sentida la realidad como el cosmos o el ser, es decir, algo impersonal. Pero claro, yo recogiendo esta sentencia, que es verdad, también estoy de acuerdo con Unamuno cuando dice que el Dios de Aristóteles a mí me da completamente igual, porque a mí no me hace nada que exista esa contemplación, que luego podríamos entrar en el hecho de que la eudaimonía en Aristóteles al final es una contemplación de lo divino, por lo tanto, la felicidad sí que en un sentido un camino de conocimiento de Dios, por lo tanto no es tan teórico, pero si nos quedásemos con el concepto teórico hay una posible solución que sería esa, ¿no? De que existe un principio de la realidad que podría ser indiferente a nosotros, ¿no? Como dice Epicuro. Pero claro, esta cuestión realmente es bastante indiferente al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer o lo que sea. Pero claro, es tener esa concepción de Dios, quedarse en eso simplemente es un poco corto de miras, porque realmente nosotros cuando hablamos de lo divino, o cuando ejercemos prácticas místicas de contemplación o prácticas religiosas en cualquier sentido, las hacemos porque afectan a nuestra vida de una manera en general positiva. Es decir, por ejemplo, cuando uno comulga o cuando uno hace contemplación, siente esta paz interior, en cierto modo, lo que dice el Zen, ¿no? Es este momento de comprensión absoluta de la realidad que está más allá de la comprensión. Entonces, ahí yo creo que es el camino de indagación interesante, ¿sabes? Y por eso yo creo que Juan no mencionaba el concepto puramente especulativo, porque realmente no tiene interés teológico en el sentido en que lo teológico es lo divino en relación con lo personal, ¿sabes? Con lo humano. Por lo tanto, yo creo que para la cuestión de lo divino se podría decir que existe este principio objetivo del universo, lo que sea impersonal, pero realmente lo interesante al final, o por lo menos lo que aborda la cuestión de una manera completa, es tratar también la cuestión de la relación de lo divino con lo humano. Y la relación de lo divino con lo humano son relaciones históricas y temporales y sociales, porque claro, no es lo mismo la relación con lo divino en el confucianismo, en el cual lo divino son la miríada de dioses y los ancestros que están en toda la realidad, con la relación que tiene el Islam, ¿no? Que es como es el Señor que ha proporcionado leyes al siervo y no puedes conocerlo, con la relación que tiene el cristianismo, que es una relación de personalidad y comunidad en el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que, para hacer un resumen de esta divagación, el concepto filosófico es necesario porque abarca la cuestión de lo cosmológico o lo ontológico. Y dentro de ese cosmológico ontológico está lo teológico, que es la relación que tiene con lo humano y personal. Y esa relación es histórica, ¿sabes? Entonces, Pues me creo que son parece, necesarias ambas, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. pues me parece genial, Alberto, este resumen. Sin duda, al final, esa diferenciación tan neta no la podemos hacer porque evidentemente el problema late en la vida humana y ese problema que late en la vida humana requiere el esfuerzo teórico de darnos o de dar cuenta de ese problema, por así decir, que se nos presenta en la existencia
Y eso lleva a que pues, tanto la práctica como pues, se concrete en una dimensión cultural, social, histórica, sin duda alguna, ¿no? Y no son del todo separables, aunque podemos analizar o podemos investigar o podemos profundizar en cada una de esas áreas, pero en el fondo van de la mano, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Muy Sí, bien, sí, pues muchas gracias, Alberto. sí, a mí al menos me ha aclarado mucho la concepción de lo teológico como la relación entre lo divino y lo humano, porque más o menos en el imaginario quizás está como una pura especulación acerca de Dios o de sus propiedades. Y en esta línea de plantear la teología como una relación entre lo divino y lo humano, quizás también sería interesante abordar la relación de la interdisciplinaridad en relación con la teología, en el sentido de si la pregunta sobre Dios tiene que enmarcarse exclusivamente desde este ámbito o también debería formularse cooperación con otras disciplinas, ¿no? Yo qué sé, si planteas, yo qué sé, la cuestión de Dios no como el ámbito de creencias personales, sino como un juicio de existencia, quizás no puede ser descabellado plantear una colaboración con la cosmología. ¿Qué pensáis sobre esto? Venga, Juan, creo Juan, que querías decir que algo Sí, en... pero me viene bien. Sí. Sí. Si le puedes dar Está el micro, está el micro. Ah, em, yo creo que, que habría que separar dos tradiciones, aunque habría más, pero dos claramente que somos herederos de ellas. Una es la hebrea, que tiene que ver con toda la tradición cristiana, aunque luego el cristianismo haya una sinergia con la otra que es la griega. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que son dos maneras de entender la política que en principio parecen muy diferentes, pero que yo creo que tienen una misma... La política. Sí, Vale. claro. Tienen una vocación, hay una cuestión política, claramente, ético-política, profética, si se quiere, en el caso del hebreo, pero se entienden esto. Por ejemplo, una Biblia se entiende si se lee en claves políticas. Si no se lee en claves políticas, el texto es un sinsentido absurdo, absurdo completamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Puedes poner algún ejemplo? O sea, yo sé a lo que te refieres porque lo hemos hablado un montón de veces, pero a lo mejor le vendría bien a los oyentes y tal, algún ejemplo concreto en la Biblia que se lea como político, por ejemplo, lo del Mesías, la noción del Mesías de Jesús. Pero podemos hablar de los, que es lo que voy a comentar Por ejemplo. ahora, Vale, que vale, son vale. las ideas generales, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en el mundo hebreo, el centro de la Biblia hebrea es el no matar. Y el no matar es una cuestión política, es decir, es hacer el bien a tus enemigos porque es la única manera de que la sociedad tenga una cohesión, una paz, una convivencia. Y todas las narraciones, los relatos que aparecen allí buscan, de alguna manera, diferentes ejemplos donde es difícil hacer cumplir esta ley, de qué manera sería cumplir. Y todas esas grandes relatos que hay son maneras de aplicar sobre todo a este centro, que es el no matar, que en el Nuevo Testamento de manera brillante se pone de manera positiva, que es amar a tus enemigos. Es decir, en fin, quiero decir, quien ama a sus enemigos es quien dice yo no voy a matar a mi enemigo. Pero esto no es algo, mira qué bonito, tal, no, es una cuestión política. Es decir, construimos comunidades en base a este principio del no matar y para poder fundamentar esto se fundamenta en lo divino. Es decir, Dios es amor y es el que de alguna manera consolida esa posibilidad, esa comunión en el no matar. Claro, en el mundo griego es algo diferente. Cuando Aristóteles busca un primer principio, pensamos, no, es que era un tío muy inquieto, muy... Sí, pero hay una razón política por la que buscan un primer principio y hay una razón política también por la que Platón, a través de la figura de Sócrates, de una manera retórica, busca esos diálogos donde de alguna manera se busca también un primer fundamento. Y es porque esto es difícil de entender sin entender justo lo de antes, que es la sofística, es cuando la sofística griega entendía la verdad como el consenso. Se llegaba a un consenso y el consenso es lo que mantiene la cohesión social. Entonces, como la democracia de alguna manera fracasa, o por lo menos fracasa según Platón, la manera de encontrar una cohesión social es encontrar primeros principios que fundamenten lo suficiente la ley para que haya una cohesión. Entonces, claro, Aristóteles en su teología, que es una búsqueda de los primeros principios,
hay una intención de cohesión. En eso coexiste, yo creo. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿se tiene que entender la teología fuera del ámbito? Es que la teología debería ser un problema, es que es un problema político. En primer, es decir, el tema es el poder, es el tema de la teología. Cómo se estructura el poder y cómo se genera cohesión. Si necesitamos o no necesitamos unos fundamentos últimos para que haya cohesión. Entonces, bueno, luego seguiremos hablando porque me voy a enrollar con Pero eso. entonces, ¿tú crees que no puede haber ningún tipo de especulación sobre lo divino que sea apolítica? Es decir, que esté indiferente, que sea indiferente a lo político. En la antigüedad no creo. No, pero digo en general. Ahora, Descartes, por ejemplo. es que Descartes vaya peligro. No, pero digo, por poner un ejemplo, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo, no cabe la posibilidad de que, o por ejemplo, que estando siempre relacionadas con lo político, no sean escindibles, ¿sabes? En eso Spinoza es clarísimo, en el tratado, en el tratado sobre... De lo político. Es que es imposible separarlo. Yo creo que lo divino, claro, ¿sabes qué pasa? Es que en el sentido de que al ser el primer principio es el primer principio que organiza las comunidades humanas o por lo menos da esos preceptos, que eso se ve mucho en los hechos de los apóstoles, ¿no? Que les da el Espíritu Santo a los discípulos para que creen comunidad. Pero yo creo que sí que es verdad que se puede entender desde un sentido puramente, o sea, tú puedes tener la cuestión puramente especulativa de lo divino. Ahora, esa cuestión te puede llevar necesariamente a unas posturas teológicas, políticas o a otras. Y luego, lo que tú comentabas, Aurora, en relación con otras disciplinas como la cosmología, no lo sé, yo me lo pregunto un montón. Si te digo la verdad, no tengo ni idea, porque cuando se plantea, por ejemplo, Copérnico, ¿no? Que la Tierra deja de estar en el centro, está el Sol. Eso se supone que es un gran golpe a la cosmología teológica y tal, que en verdad no tanto, porque realmente lo que pensaban los medievales es que la Tierra estaba en el centro, pero no que fuera el mejor planeta, sino que era el peor, porque está en el centro porque la materia bruta es donde cae, ¿sabes? Entonces, lo etéreo, lo bueno, lo divino, flota, no está sujeto a lo grávido. Pero, por ejemplo, o yo qué sé, Darwin, eso sí que ahí que también se nota con la teoría de la evolución, ¿no? Que eso fue una causa del aumento del ateísmo o en una sociedad atea la concepción de Darwin llevó a reforzar esas nociones. No tengo ni idea, la verdad. Si te digo la verdad, no lo sé. Porque yo creo que al final la ciencia es una forma de conocimiento que va correlacionada con un aumento en la forma, en la capacidad de dominar la naturaleza. Entonces, puede dar pie a defender, a dar veracidad o fuerza, autoridad a ciertos discursos. Pero no tengo, es que no lo sé, no sabría qué decirte, porque yo creo que la cuestión de lo divino en última instancia está fuera de lo científico, porque lo científico es un modo disciplinado y sistemático de tratar hechos físicos, por decirlo de alguna manera, y lo divino al final está fuera de lo físico, pero no sé hasta qué punto tienen relación, la verdad. No sé hasta qué punto puede Hombre, influir uno en otra cuestión, ¿sabes? hombre, por ejemplo, yo qué sé, plantear, aunque sea como una hipótesis de trabajo, la idea de un creador inteligente. Hombre, eso se hacía en la ciencia antigua. Sí, pero es que al final, En la ciencia por actual. ejemplo, la física no Ujú. trabaja con tecnologías, ¿sabes? Es indiferente a esta cuestión. No lo sé, porque, por ejemplo, tienes, yo qué sé, Mendel, que en la química encuentra la maravilla del diseño divino, pero luego tienes a físicos como Hawking, que en los agujeros negros y en la amplitud del universo encuentra que es imposible que haya un Dios relacionado específicamente con el humano. Yo creo que en la ciencia no hay respuestas, por lo menos definitivas, o que te puedan cambiar de modo radical el concepto de lo teológico que tengas tú. Yo no O sé qué sea opinas, Juan. que así sería una respuesta que me parece bastante. O sea, yo no quiero que se me asuma ninguna posición con las preguntas formuladas. Eh,
pluralista que me parecería interesante en el sentido de que se plantearía, ¿no?, el discurso sobre lo religioso por un lado y el discurso científico por otro, y habría una serie de, yo qué sé, si se puede hablar de la teoría del error categorial, de tratar de responder una cuestión con la otra, más o menos podría marcarse así. Sí, podría ser que hubiese que hay como una radical distinción entre una cuestión y la otra, Claro, que no, sí, que hay sí, lo que tú decías, una claro, pero distinción de categoría. entonces, si no estás haciendo juicios de existencia, bueno, claro, es que también, bueno, porque No, a mí no, sigue, también sigue, con sigue, esta porfa. pregunta me parecía si al final el ámbito de lo creyente no lleva a cierto escepticismo en el sentido de que, o sea, yo qué sé, la cuestión de Dios, o sea, porque ¿cómo lo planteáis? ¿Lo planteáis desde las implicaciones de la existencia de Dios? ¿O la existencia de Dios no es ni siquiera un factor del problema? Porque si estás afirmando, ¿De qué problema? no Vamos, es una yo creo cuestión que del problema entiendo que de Dios. Aurora. Sí, 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 La cuestión de César. la existencia de Dios no es una... No, yo creo No, que lo que perdona, Aurora quiere decir es que si te sí. comprometes con una serie de posiciones o tesis de carácter Exacto. realista, ontológico, de que Sí. Dios existe así o asá, como mínimo influiría, si se quiere, heurísticamente en En tu algún proceso investigación científico. científica, De por alguna ejemplo. manera matizaría alguna investigación como mínimo, ¿no? No sé si es eso más o menos lo que... Sí, sí, porque si no es como. Pero Del bueno, campo era la duda, científico. Pero, tampoco yo. Y por sí, eso os hago a vosotros la pregunta, ¿sabes? No la voy a no, yo responder. me gustaría decir algo a propósito de esto, y es que está, perdonadme, ¿no?, que diga mucho esto, pero es verdad, es que está muy de moda hablar de esto. Y en realidad es un problema teológico que tiene muy poca importancia, porque, ¿qué más Bueno, pues da? por eso tenemos que Espera, espera, hablar espera. también para No, aportar no, luz. no hay una manifestación real de un problema teológico en el ámbito científico-teológico, porque yo cuando aparecen estos problemas pienso que es como discutir es que quién me quiere más, si mamá o papá. Dos realistas discuten sobre un problema cuando en realidad el ateo que es realista y el creyente que es realista tienen una comprensión del mundo prácticamente igual, lo que pasa es que ponen a Dios en un lado o en otro, y se me escapa un poco cuál es la relevancia realmente teológica del problema que plantean, cuando hay otros problemas, y perdonadme que insista en lo político, que realmente tienen un peso actual hoy importantísimo. Por ejemplo, cómo duerme, por ejemplo, por las noches la gente que está masacrando Ucrania, por ejemplo. ¿Cómo duermen por las noches? Pues solamente hace falta escuchar a Biden cuando dice que es un deber sagrado de la OTAN, literal, dice, es un deber sagrado defender a Ucrania. Y están metiendo el tema de Dios ahí, en la justificación de la guerra. Asunto histórico que atraviesa toda la historia del pensamiento, porque se ha utilizado a Dios constantemente para hacer la guerra y para masacrar y asesinar a inocentes. Y entonces ahí lo teológico entra con un problema y es, no, Dios, si es que existe Dios, que eso es otro tema, que sinceramente a mí me queda muy grande, es, si hay un Dios y desde luego es amor, estaría las antípodas. No es un deber sagrado asesinar a nadie, todo lo contrario. Y eso es un problema del que nadie habla. ¿Por qué se justifica en lo religioso la guerra, por ejemplo, constantemente? Si escucháis a los ministros rusos, exactamente lo mismo, lo justifican en lo divino. Están masacrando a ucranianos igual, con el argumento de lo divino. Los musulmanes fundamentalistas que hacen la guerra igual en lo divino. ¿Por qué hay esa vinculación? ¿Y por qué los teólogos no dan la cara y dicen, no, se está matando en nombre de Dios? Y esto es un problema, como os decía antes, por ejemplo, que en la tradición hebrea aparece constantemente, de Dios me ha dicho que mate, pero luego Dios no ha dicho nada. Porque se ha dicho todo lo contrario. Entonces, Sí, te entiendo, pero entonces al final no llegaría a un punto en el que la digresión teórica especulativa no serviría para nada. no sé para qué sirve. Buena pregunta. Allí Alberto tiene razón, ¿eh? Es que no se trata solo de una especie de ejercicio especulativo
para señalar luego, ¿no?, los músculos en la feria, ¿no?, como el culturista, tomando esa frase que utilizaba Ortega y Gasset. Eh, Fíjense, al partir de la realidad, y esta realidad que de alguna manera nos insta a investigar, el hombre, con la capacidad que tiene, digamos, de estar ya implantado en la realidad y de alguna manera verse arrastrado por aquello a que le insta la misma realidad, con ese mismo, por así decir, con el mismo conjunto de herramientas que tiene el hombre hace poesía, hace ciencia, hace arte, hace filosofía y hace teología. Es verdad que el tipo de fundamento o el tipo de explicación de esa experiencia que tiene el hombre con la realidad es diverso, es diversa de alguna manera. La expresión de esa profundidad de la realidad que nos da la poesía, es diversa la expresión de la profundidad que nos da pues el arte, nos da la filosofía o nos da la teología. Pero en esos fundamentos, de alguna manera, reconocemos esos principios que de alguna manera atraviesan lo real. Por eso no es indiferente, ni el problema real es en establecer diálogos o establecer puentes con otras ciencias, sino de alguna manera trabajar con. No es indiferente lo que dice la ciencia acerca de la estructura de la realidad, porque nos permite poder explicar mejor el aspecto que la atraviesa, el aspecto trascendental, y nos da una mayor comprensión. Entonces, evidentemente, teniendo objetos distintos cada una de estas ciencias, colabora cada una con la otra, por así decir, porque aumenta la comprensión y porque de alguna manera nos enriquece esa realidad. Y luego también, yo creo que desde allí es verdad que hay gente que trabaja el ámbito cultural y a veces señalan, claro, lo primero que hay es la vida, ¿no? Tratamos con las cosas, vivimos y en un segundo momento, de alguna manera surge una suerte de reglamentación, la necesidad de una norma, de un nomos derivado de esa vida, del trato con las cosas, que regularice. Y una vez puesto esto, es cuando llega el momento cultural de hacer una teoría, es decir, de explicarnos los fundamentos teóricos de por qué regulamos así, por qué nos tratamos así con la realidad. Puede ser una manera de explicarlo. Yo creo que en el fondo se dan a un tiempo y se retroalimentan y son solidarios. Por lo tanto, claro, es verdad que cuando se explicaba, pues no sé, los principios de la guerra justa que explica San Agustín, pues hay una serie de razones que se entendía más o menos como el mal menor, ¿no? Y que no se buscara el mal del otro, sino era un camino hacia la paz, pero era necesario defenderse, pero tal y tal, ¿no? Fíjense cómo evidentemente el contexto histórico y social influye muchísimo, porque hoy en día es cierto que es ridículo hablar de una guerra justa, en el sentido de una justificación teológica de esa acción de guerra. ¿Vale? Hay teólogos como el famoso Stanley Hauerwas que ha trabajado este punto, ¿no? ¿Vale? Y así como hace algunos años, no recuerdo exactamente la fecha, incluso la Iglesia cambió, me parece que esa parte del catecismo en la cual afirmaba que pues podía haber esa pena de muerte, y eso evidentemente parece ser que dice algo así como hoy en día no se da el contexto para que haya una pena de muerte, ¿no? Por lo tanto, no hay una justificación moral dentro de la moral pues que defiende, en este caso, la Iglesia Católica. ¿Podría cambiar esto? Evidentemente que podría cambiar. No tiene por qué haber una guerra justa en el contexto en el cual estamos hoy, donde los contendientes no se enfrentan, ¿vale? Son guerras asimétricas, son guerras donde está de alguna manera envuelta la sociedad civil, donde tenemos organizaciones mundiales que pues permanecen mudas o se van a otro lado, y de alguna manera eso es un derivado pues, de ese vivir, y evidentemente podemos ver que eso no tiene una justificación, por así decir, pues teológica, no sé cómo decirlo, o moral, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema del poder. De alguna manera el poder
atraviesa, ¿no?, todas nuestras relaciones, ¿no? Y en esa dimensión social, de alguna manera que tiene el hombre, se dan esas relaciones de alguna manera que marcan pues unas dinámicas del poder. Y claro, eso tenemos que justificarlo. Entonces, no significa que de alguna manera todo lo que nosotros hacemos, pensemos o nos relacionemos, sea en sí sustancialmente político o social, pero es verdad que envuelve esa dimensión. Entonces, me parece que tiene mucha razón, Joan, en esa lectura, porque eso está presente y a veces se olvida, y eso hace que mucho de la discusión sobre Dios o sobre las tradiciones religiosas se le pierda ese contexto y por lo tanto nos hurten comprensión, pero yo allí dudaría, sería interesante que Joan nos diese ¿no?, más justificación en torno a eso del poder, eh, pero yo ahí sí dudo que sea el único, ¿no?, o el fundamental, ¿no? ¿Vale? Me parece que es una concausa que está allí, vamos. Pues No, nada, no, gracias porque está muy interesante, ¿eh? sí, sí, es que tú has dicho como la clave de este asunto, y es, obviamente el poder atraviesa cualquier dimensión que podamos analizar, ¿vale? Estoy de acuerdo, pero yo no estoy hablando en este sentido de lo teológico. Lo que digo es que lo teológico, especialmente, otro campo, pues el poder afectará. Obviamente, la cosmología se puede ver, también se podría hacer un análisis, pero no es lo fundamental. Pero en lo teológico sí. ¿Por qué? Porque si analizamos las diferentes tradiciones teológicas, tiene esa preocupación en su base, en su raíz. ¿No? Por ejemplo, cuando Jesucristo lo primero que dice, según los evangelios, es: he venido a liberar a los cautivos. Bueno, es que liberar a los cautivos es una acción política. Entonces, eh, eh, cuando, lo comentaba antes, cuando Aristóteles busca en su teología los primeros principios, los busca por una razón política. No solo hay una inquietud intelectual, hay una inquietud de cómo organizar una sociedad y una cohesión social que ya no sea relativista, que ya no sea relacional, que ya no sea consenso, sino fundamentada en unos... Hay esa inquietud, es decir, la teología está vinculada en la antigüedad fundamentalmente a esas inquietudes. Y la formación de las diferentes instituciones religiosas tienen también esa vinculación política de cómo organizamos el poder. Y hoy en día, obviamente, ojalá pudiera hacer un resumen histórico de esto, pero hoy en día, cuando aparece el tema de Dios de repente, con cierta relevancia, es en el ámbito político. Ya lo hemos dicho antes, ¿no? He puesto dos ejemplos, pero hay muchos más. Cuando George Bush va a hacer la guerra a Irak, no da razones económicas, ni da razones cosmológicas, ni da razones teológicas. Teológicas. Dice que Dios le ha dicho que tiene que ir a liberar al pueblo de Irak. Tal cual, Bueno, esas palabras. más actual, Netanyahu en su discurso inaugural de la invasión de Aparecen las Palestina, razones. Isaías, habla de Isaías, de la profecía de Isaías. Claro. Entonces, lo teológico, efectivamente, lo teológico está unido desde el principio a esta cuestión, y cuando se manifiesta con cierta relevancia, con un cierto interés, vamos a decir así, real, me gusta esta idea, de repente es en el contexto político, normalmente en el contexto más extremo de la guerra, pero en otros contextos también. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se hace un giro hacia la privatización y hacia una política aún más de derechas a través de Reagan, da razones teológicas para hacerlo. Dice que la caridad es la caridad privada. Y, por ejemplo, esa unión de Juan Pablo, de Reagan y de Margaret Thatcher, que es una unión claramente política, tienen razones teológicas para unirse. La teología de la liberación, que es una manifestación clara de la teología reciente, tiene una vinculación política porque consideran que hemos perdido, nos hemos desnortado, pero no porque quienes se dedican a la teología no lo saben, que es lo peor del asunto. Quienes se dedican a la teología están en posiciones de poder. Ya me dirás si hay más gente con más poder por metro cuadrado que en el Vaticano. No digo que sean los que más poder tengan, no. Pero gente con poder por metro cuadrado, ¿dónde?
¿Dónde hay? Es decir, bueno, pues sí, en un reino de estos árabes donde también por metro cuadrado. Entonces, esa vinculación está ahí, ¿no? Sí. Está ahí. Yo creo que es bastante interesante y también por poner ejemplos porque esto es verdad que cuando hablamos de Dios, lo divino, tal, siempre tendemos a pensar en claves semíticas, obviamente, porque es nuestra tradición. Pero bueno, también es interesante, por ejemplo, el caso de la India, ¿no? Que Narendra Modi, que es presidente de la India desde hace un montón de años, está llevando una política de hinduificación de la sociedad, es decir, de identificar lo indio con lo hindú. Y yo creo que el caso más interesante, que más podría poner en duda este paradigma, es el de China, con lo del Partido Comunista, que ahora mismo no se sabría qué religiosidad hay, pero también es verdad que la sociedad china, al tener una religiosidad tradicionalmente confuciana, tiende a identificar mucho lo divino con la ley, que es el Li, que es el concepto de la religión confuciana. Entonces ahí yo creo que sí que es verdad, porque yo creo que, ¿por qué surge esta cuestión? Yo creo que es porque lo divino o Dios siempre remite al concepto de aquello que es superior a nosotros y que es más sabio, más poderoso, más justo, todos los atributos que quieras darle, o por lo menos que domina la realidad. Entonces, en el modo en el que tú entiendes a a esto que está encima de ti, que es superior a nosotros, al ser humano, en ese sentido entiendes la comunidad política. Entonces, yo creo que todas las discusiones sobre lo divino que se dan en el campo de las teologías, también por ejemplo, yo qué sé, la teología budista, que al final niega a Dios, al final llevaría a una política de carácter más anarquista frente al hinduismo, lo que se entienda. Yo creo que lo fundamental y lo que señala Juan en esta relación, que él ha explicado muy bien con ejemplos de las sociedades occidentales o semíticas, es que básicamente, en tanto que lo divino es lo superior, en ese sentido es un precepto de organización de lo político. O otra cosa es el campo de cómo se conoce eso superior, y ahí entran esas discusiones y esos conflictos políticos. Y yo creo que ahí es donde lo teológico tiene fuerza, ¿sabes? En el sentido en el que tú puedes investigar esto divino y puedes persuadir a tu sociedad de que Dios, por ejemplo, bueno, una cuestión que es muy interesante. En la Biblia, que siempre pasa en la actualidad, que la gente sabe muy poco de la Biblia, se piensa que la Biblia es un libro. La Biblia no es un libro, la Biblia son 70 libros, cada uno de una época y que además tienen un montón de reescrituras distintas y que tienen múltiples interpretaciones a lo largo de la historia del pueblo judío. Entonces, tras el segundo cautiverio, que es el de Babilonia, llega la época de los profetas y durante el cautiverio y tal. Entonces, los profetas hacen una reinterpretación de los libros del Pentateuco y todos estos textos en claves más universalistas. Por ejemplo, creo que es Isaías el que niega la idolatría, ¿no? Por ejemplo, o el que habla de la circuncisión del corazón. Fíjate que Es Isaías, ¿no? Isaías 6:7, por ejemplo. Sí, sí, pero por ejemplo, en el texto Isaías, hay lo del concepto de la circuncisión del corazón, que dice, vosotros os circuncidáis en la carne, pero es que lo importante es la circuncisión del corazón. Es un símbolo del corazón. Claro, es un símbolo del corazón, eso es una interpretación ya de lo hebreo en claves de una comunidad política que sea más bondadosa, por ejemplo, y no que se base en la ley del talión, ¿no? En el ojo por ojo. Sí, sí. Esa es una herencia política que Por ejemplo, un ejemplo histórico, claro, y luego la interpretación. que es la de cuerpo, Exacto. que es el concepto de cuerpo político. Y luego la interpretación que hace Jesús del profeta que más usa es Isaías. ¿Por qué? Porque es el profeta más universal. Entonces, esto por poner simplemente ejemplos históricos que nosotros tenemos más a la mano que los chinos o los indios o... Yo de ese contexto no puedo decir una palabra. Yo muy poco, muy poco. Pero lo interesante es esto, que al final podemos hablar, no, es que siempre se podría entender que lo teológico siempre se utiliza como excusa para la guerra. No, porque realmente lo teológico, claro, lo teológico es la capacidad, ese conocimiento te puede servir para persuadir a tu comunidad de que lo divino es de una manera y por lo tanto hay que actuar conforme a ello, ¿sabes? Y que George Bush, cuando, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo, él era alcohólico, supera el alcoholismo por un grupo de rehabilitación cristiano y es en uno de esos grupos que dice que oye una voz que le dice que va a ser presidente de los Estados Unidos. Es que esa es la realidad en Norteamérica del poder.
Cuando se ordena a un ministro, a un presidente en Norteamérica, va a un pastor y le imponen las manos y rezan por él. Esto es la realidad política en Estados Unidos. Pero esto se nos olvida, esto es lo que debería realizar la teología. Sí. Porque es donde se manifiesta lo teológico realmente. Luego, otra cuestión, que es lo del cuerpo, es el tema del cuerpo. El tema del cuerpo, que es una metáfora que nosotros hemos heredado, el cuerpo político, claro, el César es el cuerpo divino, En la época de Roma, sí, el Imperio Romano, que es tal. un cuerpo sano, libre y que irradia libertad y que irradia sanación por donde va. Todos los que quedan fuera del cuerpo del César son amputados. Es una amputación, se corta y se separa. Claro, lo que propone el cristianismo, que también se nos ha olvidado, y por desgracia el imperio luego une lo romano con lo cristiano y crea un híbrido extraño, pero lo que propone el cristianismo es que el cuerpo resucitado es un cuerpo que está hecho de los pedazos de los que han sido amputados por el imperio. Es decir, es un cuerpo de los desheredados, de los cautivos, de los que han sido encarcelados, de los que forman comunidades donde reniegan del poder imperial del César, que es un cuerpo sano, fuerte, perfectamente poderoso, y se generan esas comunidades alternativas, ¿no? Entonces, claro, esto no se puede entender desde, entre comillas, lo político, pero lo político, lo profético. Entonces, que eso luego se puede analizar desde un punto de vista ontológico, sí, claro, pero Yo creo que sí que sirve la reflexión seguro, ontológica, porque fíjate que pero aparcando la realidad. sí, pero ¿no? los grandes teólogos de la historia, de todas las tradiciones, tienen fuertes concepciones ontológicas. Seguro. O sea, exceptuando a lo mejor, no, ni siquiera San Pablo, porque mira a San Pablo en Atenas. San Pablo en Atenas se nota que conoce esa realidad filosófica, ¿sabes? Tiene herramientas ontológicas. Yo lo que creo que no se puede extinguir, no en el sentido de que haya un realismo, de que haya una realidad objetiva y esa realidad se conozca y en función a eso, ya que propone una teología, sino que el ser, en mi concepción filosófica, es la relación en el sentido más fundamental. Entonces, dentro de esa relación, de ese conjunto o miríada de relaciones, está la relación con lo teológico, con lo divino. Entonces, yo sí que creo que hay una imbricación, porque cómo nosotros concebimos el ser y la realidad, no en el sentido de que haya una realidad fija tal, sino en el sentido de la realidad como el conjunto de relaciones que nosotros tenemos y que forman nuestra existencia, esa reflexión sí que está dentro de ella la reflexión teológica y por eso yo creo que los grandes teólogos son muy buenos especulativos también, ¿sabes? Sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, No está fuera, no sí, está extinguido. El problema es la extinción como si fueran compartimientos científicos. Sí. Eso es falso. Claro. Pasa que, por ejemplo, ahí tenemos a Santo Tomás, que es un gran, ¿no? Bueno, pero él tiene el tema del adecuatio rei, ¿no? La adecuación a la realidad. Nos adecuamos a la realidad, muy bien. Será verdad en la física, pero en la teología. Claro, pero el propio Santo Tomás deja sin acabar. Sí, por supuesto. Y luego dice que quemaría todo lo que ha escrito al final de su vida. Con razón. Porque mucho de lo que escribió, claro, la pobreza, ¿hay algo más inadecuado que la pobreza? O sea, la pobreza no es adecuación, es pura inadecuación. Cuando dice Jesús que es el espíritu de la pobreza, no es que todos seamos pobres, es que hay que ir detrás de lo inadecuado. Porque es que eso es a lo que le preocupa, por lo menos la teología cristiana, o por lo menos es lo que se le debería ocupar. Lo más inadecuado, lo que es insoportable, políticamente hablando, claro, lo que está fuera. Pero ahí yo creo que hay un concepto de lo real, de lo que ocurre, ¿sabes? Hay esa concepción entre lo inadecuado y lo adecuado y cómo esa debe cambiarse la misma, ¿sabes? Yo creo que el problema es tratarlo como compartimentos estancos. Sí, eso está claro. No, total, claro. Pero que también... Sí. Y que además es interesante, por ejemplo, porque yo creo que una buena filosofía, que esto lo dice Jesús el Maestro, ¿no? El más filósofo es el que está triste porque es gilipollas, usando el lenguaje de Jesús el Maestro, que es más vasto que una rama. Pero lo que yo quiero decir es que... No, pero la cuestión de que tu modo de filosofar tiene que llevar a un cambio en tu vida y, en sentido más amplio, el modo de hacer teología es un cambio en la comunidad política, sí. Eso es evidente. Y eso también se nota en el hecho de que las sociedades que funcionan son sociedades con concepciones políticas, ¿sabes? Fuertes, ¿sabes? No sé,
quiero decir, por ejemplo, siempre que se habla, no, aumenta el ateísmo. Realmente no aumenta el ateísmo, aumenta en Europa, que Europa, hablando mal, es una mierda bicho en un palo, no le importa a nadie. Y son las élites. Sí, son las élites y bueno, lo que sea, pero es que el ateísmo en Europa no es signo no, de que el mundo se está haciendo ateo, es signo de que Europa está desapareciendo, ¿sabes? No, O sea, no hay que las tesis de que Eso los eso lo podrías desarrollar un poquito más. Eso. bueno, pues Esa última básicamente, frase de el ateísmo en bueno, Europa el concepto no de es que símbolo de la Europa, expansión del bueno, ateísmo en el mundo, Europa, sino de que Europa está... tú ves, en 1950, los países más potentes económicamente y entre los 10 hay 7 que son europeos. Lo ves ahora y a lo mejor hay 3 y en 20 años no habrá uno, habrá Alemania a lo mejor o Francia. Evidentemente, yo creo que eso suena un poco a teología de zumbao, pero yo sí que creo que hay una relación fuerte entre el descreimiento, porque es una pérdida de la fe y de la esperanza, ¿sabes? Entonces la gente, eso se disgrega y deja de ser una sociedad, porque una sociedad es un conjunto de seres humanos que entre ellos forman una comunidad espaciotemporal que persiste en el tiempo. ¿Sabes? Entonces, si deja de haber comunidad, porque deja de haber gente, porque deja de... Eso no implica que esté mal lo teológico, sino que es que Europa va a dejar de tener importancia. Y si tú te fijas en los países que son importantes, eso es verdad que se podría hacer una relación un poco demasiado estrecha. Pero es que la cuestión teológica es muy importante en estos países, ¿sabes? A lo mejor China siendo la gran excepción, y yo creo que no, porque son confucianos, ¿sabes? Sí, es Pero cierto también le que podría ser sí. una justificación del poder ahí, lo teológico, no lo sé. Es que estos son campos de divagación. César, ¿y vas a decir algo? No, que es cierto que el tema de la religiosidad de China tiene que ser una cosa muy complicada. Hay, bueno, divulgadores y comentaristas que tratan de decir esto de que en realidad la tradición religiosa que tienen es como muy terrenal o muy secular, por algo parecido a lo que tú has dicho, Alberto, que muy identificaba a la ley, al orden también familiar, Sí, etcétera. Entonces, pues, a lo mejor la parte más, lo voy a decir con esta palabra, supranatural o supernatural tendría más que ver con los ancestros y un cierto orden natural implícito, tal cual. Es complicado, yo tampoco me quiero pronunciar. Lo que sí quiero aprovechar la oportunidad que ha sacado esta tesis fuerte y arriesgada de relación entre evolución sí, biológica. suena islamista radical. Sí, Sí, no, pero está guapa, pero voy a aprovecharla en realidad para concretarlo un poco más y sacar un par de temas que queríamos también poner sobre la mesa y los voy a preguntar, los voy a juntar, los voy a preguntar de esta manera Vale. así más o menos directa. Y es, ¿qué le diría o qué le diríais al científico que dice que Dios o lo divino es directamente un obstáculo? Que es algo que por el mero hecho de que haya cuestión de lo divino o por el mero hecho de creer en Dios, entonces ya la ciencia no va a funcionar. Y también, ¿qué le diríais al ateo o al antiteo, si se quiere? Que es que pues, no tiene sentido preguntarse sobre Dios, o no puede existir Dios, o tal cual. Y como tesis fuerte, incluso a muchos que les preocupa activamente en su valga la redundancia, actividad divulgativa o vital o lo que sea. Yo creo que en la primera cuestión de un científico que dice que lo divino es un obstáculo para los científicos, le pondría al lado un científico que fuera creyente, que hay un montón. Entonces, ahí es lo que hablábamos antes, que como la ciencia es trabajo sistemático sobre lo experiencial, por decirlo de alguna manera, yo creo que lo divino está fuera de ese ámbito. O sea, es como que te puede servir como motivación para investigar. Y al ateo que dice que la investigación de lo divino, bueno, primero, se tiene que hacer por la cuestión kantiana, es decir, porque es un problema necesario. Y esto lo plantea Marx y todos los filósofos ateos tienen una filosofía de Dios, sobre Dios. Y luego, yo creo que hay un punto de vista que puedes aceptar o no, o sea, que es una premisa, que es la de sobre la vida misma. O sea, lo del ateo, vale, Dios da igual, todos nos vamos a morir, vamos a desaparecer y punto. Entonces, tú puedes decir, vale, por lo tanto, todo da igual y me voy a morir, entonces es indiferente lo que yo haga en este mundo y me la pela todo y no voy a cuidar a nadie ni me va a importar nada y me voy a morir y me va a suicidar o lo que sea. O no me voy a suicidar porque creo que la vida vale la pena vivirla y tengo esperanza en la vida, ¿sabes? No digo en Dios. Entonces, esta es la premisa que tú puedes elegir o no.
yo creo que ahí es injustificable filosóficamente la una o la otra. Pero entonces, si tú partes de que la vida sí que tiene sentido y vale la pena vivirla, puedes preguntarte también si vale la pena vivir por los demás en el sentido de legarles un mejor mundo o actuar de un modo de un modo virtuoso hacia los demás, incluso con acciones que van a repercutir después de que te mueras. Entonces, ¿puedes decirle algo al ateo realmente, a la persona que dice que todo da igual y punto? No, filosóficamente no, ¿sabes? Es una postura válida, la de el suicidio, la de la desaparición del ser. Pero yo sí que creo, o sea, yo sí que cojo ese punto de decir, vale, la vida vale la pena vivirla y además vale la pena dejar un mundo mejor del que hemos tenido. Y eso, si lo llevas si lo vas extendiendo, al final te lleva a que vale, que tiene sentido lo que está más allá de ti mismo, ¿sabes? Entonces ahí sí que yo creo que entra en el sentido de lo divino, ¿sabes? Porque lo divino es aquello que está más allá de ti mismo. Sería como la postura límite de esta aceptación de que la vida tiene sentido y además tiene sentido vivir por algo que está más allá de tu propia vida, tanto espacialmente en el sentido de los que están a tu alrededor, como temporalmente los que están después de tu tiempo, ¿sabes? Entonces, yo creo que al ateo solo se le puede decir eso, y que además en el fondo es que también es interesante, coño, es que la gente que dice que la vida no tiene sentido y que da igual, y que te mueras, que te puedes morir, realmente no se suicidan. Esto me hace gracia porque salió un artículo de un filósofo sudafricano que es anónimo, que insta a la gente a suicidarse. Pero él no se suicida, porque él en verdad, en el fondo, filosóficamente, pero filosóficamente en el sentido existencial, no sostiene esta postura, ¿sabes? Entonces, yo creo que, por hacer una recapitulación, la postura atea no se puede refutar especulativamente, pero para mí hay un fondo profundo en el sentido de que queramos vivir y queramos vivir por los demás que te puede llevar que te lleva al concepto de lo divino. No sé si necesariamente, pero por lo Eh, menos el camino se abre, sí, ¿sabes? es que en esa línea también yo me he acordado un poco de la reflexión de Nietzsche en el sentido de que se plantea un ateísmo, pero que no necesariamente tiene que ver con ese desarraigo de la existencia que comentabas. Lo que sí que se le puede criticar es que, o sea, precisamente de la orfandad de Dios, en lo que recaes es en una especie de empoderamiento del hombre, que puede recaer en una edificación del hombre. Pero no, o sea, muchas veces la actitud del ateísmo es al contrario, es de exaltación de la vida, no de desengaño. Sí, sí, Isaac Asimov mismo. Yo le tendría puedo decir más o menos lo que tendría las dos conversaciones primeras, porque si no hay más de dos conversaciones, no se puede llegar a nada en la vida. Es que hay Eh, muchas conversaciones, Juan, o sea, por supuesto. Y es como hacer el amor. Una, dos, al segundo empieza lo bueno, la tercera, ¿no? Se va a más. Pues que las dos, ¿verdad? No, me he despistado. Ah, sí, las dos conversaciones. La primera eh, sería darle la razón, totalmente, porque la tiene. Yo tampoco creo en el Dios que tú no crees. Cero. No creo en absolutamente. Esto es desconcertante porque, claro, de repente no es que Dios sea una cosa real, sino algo que crees que no existe o que crees que no es real o que crees que es negativo. Yo seguramente si esa persona no cree en ello es por buenas razones y ya de entrada le doy la razón. Y la segunda cosa que le diría en la segunda consideración, ya que a mí me interesa la teología en general, pero la teología cristiana en particular, sería decirle que Jesucristo tampoco cree en ese Dios, en absoluto. Y es más, lo niega, ¿no? Cuando está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Dios en fin, de los asesinos, de los que justifican la guerra, de los que votan a la derecha para que maten a personas en otros países y a la izquierda radical también. El dios este fanfarrón y que va por ahí haciendo la guerra y masacrando a la gente, yo en ese no creo. Ni en el de Bush, ni en el de Abascal, ni en el dios de... Es que no creo, es que es verdad, no creo en ese dios. Pero Pero es que también.
y en el de Pedro Sánchez mucho menos. Menudo desgraciado. Entonces, yo es que no creo en esos dioses, es que no creo. O sea, ellos creerán, yo no, yo creo en otra cosa, que no digo que sea ni mejor ni peor. Ya en la tercera la conversación podemos hablar de esos dioses. Pero el Dios, en la justificación última y final, que de alguna manera deja a la gente sin casa, sin comida, pues yo en eso no puedo creer. O sea, yo no puedo creer de ninguna manera. Y el Dios que deja que los niños mueran de cáncer porque no sé qué prueba, yo en esa mierda, perdonadme, pero no creo en absoluto. Entonces, primero les daría la razón y luego no solamente le daría la razón, sino que le diría que la persona que más credibilidad tiene para hablar de estos temas también le da la razón. Y ya a partir de ahí, pues podemos hablar de estas cuestiones abiertamente, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, tomando el testigo de Aurora que comentaba lo de Nietzsche, sí, sí, tienes razón, sí, hay muchas concepciones de lo ateo que exaltan la vida, pero si te fijas, son concepciones. ¿Sabes qué pasa? Yo ahí cojo la tesis de Gustavo Bueno de que todo el mundo es filósofo y las comunidades políticas son filosóficas en el sentido de que tienen ideas y esas ideas les llevan a actuar de una manera u otra. En ese sentido, lo filosófico lo baña todo, ¿vale? Entonces, si tú ves las comunidades que han surgido de estas concepciones nietzscheanas, ¿qué es lo más parecido que ha salido a una concepción así? Podemos dar dos posturas, o que no ha salido nada, o que han salido comunidades liberales. Yo creo que en el liberalismo no ha influido tanto Nietzsche, sinceramente, porque el concepto del hombre liberal, racional, que comercia con otros en igualdad de condiciones, eso es anterior a Nietzsche y yo creo que no. En lo que más influye, sinceramente, podrá ser una mala lectura, todo lo que tú quieras, es en el fascismo. O sea, la única lectura política que ha habido de Nietzsche, que podrá ser una lectura mala, mal hecha, podemos estar de acuerdo, es la del fascismo y la del nazismo, al final. ¿Por qué? Porque yo creo, el principal problema que yo tengo con Nietzsche es que Nietzsche creo que piensa demasiado desde el individuo, ¿sabes? Es muy poco político. O sea, las concepciones políticas que tiene Nietzsche son un poco de barra de bar. O sea, yo cuando empiezo a hablar de que el gran problema de Europa es el alcohol, digo, no sé, este señor es como cosas, dijo, es que me parecen un poco gilipollez, Mira, yo no ¿sabes? estoy tan de acuerdo, porque fíjate, A mí, estamos en una sociedad donde nadie cree en nada, prácticamente, y vamos a celebrar la nada. Y la droga de la nada es el alcohol. sí, Vamos, bebemos, ¿y qué es lo que estamos celebrando? Nada. Y como haya una razón para celebrar un cumpleaños o algo, la fiesta ya no tiene tanto sentido. Tiene su pleno sentido cuando se celebra la nada. Y si al día no no te acuerdas de nada, mejor. sí, pero Entonces, claro, como somos una sociedad política y religiosa toda, aunque digamos que no creemos en nada, se celebra lo que se cree. sí, pero eso, Lo que se o sea, celebra, tú estás claro, poniendo la crítica de Nietzsche de una sociedad del siglo XIX aplicándola al siglo porque XXI. Nietzsche ahí tiene una vocación profética, claramente veía lo que venía. Vale, Y lo que entonces, segunda cuestión, yo creo que el problema no es el alcohol en concreto, son todas las drogas, ¿no? el problema es el nihilismo, Es que Claro. no que sé es lo que dónde se ha plantea. ido. O sea, ¿Eh? Era un no sé a ejemplo. dónde se ha ido Pero, la conversación, madre mía. no, No, pero continuar, tiene continuar. relación, porque cuál es la fiesta comunitaria más importante que hay en las sociedades religiosas? Las misas ¿Dónde se celebra? o los equivalentes. En cualquier religiosidad lo que se celebra es lo que se cree. En Sí. toda Sí, sí, yo estoy de acuerdo. cultura, en todo. ¿Nosotros qué creemos? Nada. ¿Qué celebramos? Nada. Sí, sí. Yo no quiero Constantemente, decir en voz todos los alta y fines- públicamente que algunos hombres de trono salen con 3 o 4 cubatas encima a llevar el trono. No quiero decirlo, ¿eh? En voz alta y públicamente. Lo del ¿Se ha cubata. entendido, no? Hombres de tronos, yo no entendí lo Que de... hay hombres de No, trono que no se te ponen. Ah, entiendo. claro, joder, hombres de sí, trono, ya los te que nos has llevan jodido, los tronos claro. en las procesiones en una fiesta religiosa, Sí, ¿no? sí, Ah, vale, sí, Con sí. 3 o 4 Sí. cubatas encima, ¿eh? sí. Por Sí, unir sí. un poco aquí. Nada, que me he acordado del ejemplo y quería comentarlo. Pero es verdad que... No, pero era un ejemplo. Yo no, o sea, no voy a hacer una discusión en el menos porque Nietzsche lo he leído muy poco. Yo Pero como Farruko. la cuestión es, lo importante es a qué tipo de comunidad y a qué modo de vida comunitario nos lleva la Vale, entonces, concepción que tengamos de lo para ti lógico. ya la creencia atea o la concepción atea, pues es Es que bastante.
O sea, estaría en un No escalafón lo por sé. debajo de otro tipo de religiosidades porque no crearía A ver, es comunidad. que también eso también de ponerse a señalar cuáles son las mejores sociedades y tal, pero es verdad Bueno, que no si al sé, yo te final, estoy parafraseando. sí, sí, pero quiero decir que si, por ejemplo, poniéndonos radicales, imagínate, los ateos no tienen hijos y en 40 años solo tienen hijos los que han creído en Dios, ¿Por pues qué no entonces ya no tienen hay hijos los ateos. Entonces, ateos? la cuestión atea no ha sido una cuestión, ha sido una ausencia de cuestión, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, tener hijos es el acto político más importante. O sea, que fundamenta más la sociedad, porque es lo que hace que exista una sociedad, porque los perros no, o sea, las mascotas no se van a reunir en plan el libro de las bestias de Ramón Llull y van a hacer una sociedad política, Pero ¿sabes? el problema de estos planteamientos es que son duales Sí, sí, exacto. No, yo no y que quería. están Exacto, polarizados. Es decir, exacto, ateísmo, teísmo, por eso antes decías como papá o mamá, es absurdo. O sea, exacto. el Sí, problema sí. es más de fondo, es en qué creemos y en qué no. Eso sí, Y sí. cómo hay una sinergia y una relación entre lo que se cree y lo que no se cree. Sí. Y a veces se cree, por ejemplo, en el valor de la vida, en el valor del amor, etcétera, o se cree en nada, absolutamente en nada, que es donde estamos ahora, para bien o para mal, o en prácticamente nada. Eh, o no. A lo mejor hay una. Pero entonces, ¿y dónde se ve? Pues donde se celebra. ¿Qué es lo que celebramos? Yo os lo pregunto sinceramente, ¿eh? ¿Qué es lo que celebramos? No, La fiesta, que es la temporalidad festiva, que es la teológica, porque la temporalidad del Cronos no es la teológica, es la festiva, lo que celebramos, lo que festejamos. Y se ve cómo se está diluyendo porque es que, ¿qué festejamos? Realmente, cuando llega la Navidad es a ver si me pillo una melopea y si no recuerdo la Navidad pasada, mejor, porque, en fin, sé, a lo mejor vosotros vos decís, no, yo tengo, los tiempos festivos son magníficos y celebro, yo qué sé, el amor a la vida o yo qué sé, sí, el amor al lo arte. importante es que celebra la comunidad en general. Sí, pero que se celebra. Y yo lo pregunto. O sea, la temporalidad festiva yo creo que es otra clave también para pensar lo teológico. El fútbol se celebra, ¿no? ¿No decía Gustavo Bueno que el calendario de fútbol había sustituido al eclesiástico? Eso es abrir un melón buenísimo, porque el fútbol claramente ha parasitado las mentes teológicas o lo que tengamos de teológico cada uno de nosotros, claramente. Sí, 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 sí. Sí, sí, además solamente hace falta leer cualquier noticia del AS o del Sport cuando hablan de los futbolistas, divinos, dioses, un lenguaje teológico, claramente. Claramente, ¿eh? Cuando hablan de Messi, el Mesías, en fin, es que es tremendo, es que es tremendo. Pues Es que me hay gustaría No incluso. sea recoger. poco. Sí, 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 no, sí. no, me gustaría recoger porque es verdad Sí, que, o sea, ya frase cliché, es complejo, es muy complejo. Pero de alguna manera hay algo en lo que no me ha quedado claro. Si seríais capaces de alguna manera de posicionaros, porque se ha hecho un repaso súper enjundioso, súper abundante. Y bueno, me ha gustado también de alguna manera la humildad de Joan de decir, yo no voy a decir si existe Dios o no, porque eso me queda grande o algo así. Pero para esta pregunta vamos a asumir que sí, que hay Dios o que hay lo divino, ¿vale? Y ahora, eso que es lo divino y que sí lo hay, ¿dónde lo hay? Lo hay o ¿dónde lo hay principalmente? Lo hay en la experiencia personal de beneficio, de bienestar, de paz, que decía también Alberto al principio de la sesión, o lo hay en una experiencia que es a la vez personal y grupal, pero que tiene que ver con algo que se encuentra en la realidad. Pues también algo parecido a lo que ha dicho Alberto, algo que te trasciende, pero también algo misterioso entre las cosas, tal cual. O lo hay en la conducta grupal en sí, en la composición grupal en sí, en la cohesión grupal en sí, en el hecho de que se formen grupos de una o de otra manera, ahí es donde hay Dios, y en ese sentido quizás habría una especie de reduccionismo sociologista de la cuestión de lo divino, y dentro de esta me atrevo incluso a preguntar, y parece que no tiene relación, pero yo creo que sí la tiene. ¿Creen en Dios los animales? Los animales que tienen conductas grupales, cohesionadas, ritualizadas. Hay un salmo, sí, 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 sí. ¿Está ahí entre ellos también Dios?
entre ellos y para ellos. Bueno, Esa es buenísima esa pregunta, yo no lo he planteado, ¿eh? A ver. hay un salmo que dice que todo lo que respira adora a Dios, y entonces aparecen, ¿no?, los árboles cuando sus hojas las mueve el viento hacia arriba, o cuando los lobos aúllan a la luna, ¿no? Eh, bueno, es una, es una posibilidad, desde luego, poética. Eso es muy bonito además porque podrías responderse, bueno, me lo invento, pongo palabras en tu boca que no has dicho. Sería como responder a esta pregunta grande, compuesta, que Dios está en la experiencia del ser vivo de lo misterioso o trascendente. En ese El entre, sentido, claro. entre Dios y la persona y entre nosotros. Por eso, sí, las dos tradiciones de las que yo puedo hablar poco, pero algo puedo decir, son la hebrea y la griega. Una es Dios está en los primeros principios que nos hace virtuosos y que por lo tanto permite que vivamos excelentemente los unos con los otros. Y eso para mí yo creo que es lo griego, y lo teológico griego está ahí, en la cohesión social, en esos primeros principios que son divinos, y luego en el cristianismo está en la capacidad de amarse, y amarse donde nadie quiere amar, es decir, donde realmente hace falta que haya una intervención divina. Porque claro, amar lo que se puede amar, o querer lo que se puede querer, o perdonar lo que se puede perdonar, pues no necesita de lo divino. Entonces la experiencia de Dios estaría por ejemplo, un, algo que yo creo que también daría para pensarlo en las prisiones, que aquí en una prisión a la práctica me gustaría, pero esto es abrir otro melón también muy grande, ¿eh? Pero que se pueda perdonar a alguien que ha asesinado, por ejemplo, y creer que esa persona se pueda rehabilitar, que pueda ser parte otra vez de la sociedad. Esto realmente tiene que ver con ese espíritu, cosa que, en fin, que los de los dioses que antes decía, pues no todo el mundo cree en ello, ¿no? Entonces yo diría que en el entre y en esa cuestión, ¿no? En esa cuestión de la virtud, que claro, como lo entendían los griegos, es muy interesante. Ya en el mundo medieval es un poco más peligroso, pero bueno, eh, no me quiero... Sí, sí. sí, yo estoy de acuerdo con lo del entre en la comunidad. O sea, al final, yo creo que mm, hay que tener los dos ámbitos, porque yo sí que creo que la contemplación, sentido de la meditación, el rezo, el encuentro personal, íntimo con Dios, desde la abertura, desde la humildad, y aquí quiero recomendar, por ejemplo, a Pablo II, que es uno de los grandes contempladores católicos actuales, que es buenísimo. Yo sí que creo que eso, en cierto modo, te limpia, te permite tener una mejor comunidad, o sea, una mejor actuación en la comunidad. Y esa actuación en la comunidad, ahí también está lo divino, por así decirlo, ¿sabes? Quiero decir, no se puede quitar lo uno y quedarte solo con lo otro, sino que, o sea, es como cuando siempre se habla, ¿no? Que está la discusión entre, se dice Pablo y Santiago, que es una discusión que es un poco peregrina, entre la fe te salva o te salvan las obras. Realmente la fe te hace actuar de una manera que te salva, ¿sabes? Quiero decir, están las dos cosas, está la contemplación y está el actuar en comunidad. Entonces, esas formas de actuar en comunidad, según tu concepción de lo divino, son de una forma o son de otra. Ahí tiene Juan también razón, creo. Fíjate que Pablo II dice lo de que para que lo divino pueda germinar, crecer y ofrecer algo en el interior, hablando de ese entre, ¿no?, entre la persona y lo divino, tiene que haber un silencio, mucho silencio, y mucho, porque si no... Sí, sí, total. Sí, el momento de la contemplación del silencio y desde la... O sea, yo... Dejar espacio. Sí. Un vaso lleno no se puede llenar, más ya está lleno. Exacto, entonces yo creo que está en todas las cosas realmente. Si tú tienes una concepción o sea, si tú te aproximas a esta cuestión desde la apertura, desde la humildad, intentar, pero ya con una predisposición a buscar lo divino, es verdad que lo puedes encontrar en todas las cosas, en todos los modos de actuar, sea contra o sea a favor, no sé, yo creo que está en todo, ¿sabes?
Pues muy interesante, Alberto. Muchas gracias, y gracias por la discusión en la conversación. Yo creo que ha estado muy rica, ¿no? Sí, Eh, yo querría hacer también una pregunta. ánimo. Perdón. Ya, porque es que, a ver, empezamos con la pregunta de ¿cuál es la pertinencia del problema de Dios en la filosofía? ¿Podríais en breves líneas, ahora a raíz de todo el recorrido que hemos hecho, responder a esa pregunta? Vale, Yo puedo repetir lo que más o menos he dicho de manera muy sintética, y es que está muy bien coger manuales de teología ultrapesados, y está muy bien sentar a un físico y a un teólogo y a ver a qué puntos en común llegan, cosa que yo respeto, que me parece muy bien, pero a mí me parece más interesante que el filósofo analice su realidad, vea dónde se manifiesta lo teológico, dónde los discursos teológicos están teniendo realmente un impacto, y analizar ahí qué tipo de teología y qué creencias están en juego ahí. Hemos dicho varios melones, hemos dicho el del fútbol, interesantísimo. Hemos dicho el de la política internacional, interesantísimo. Y hacer ese esfuerzo. Claro, esto es comprometido porque supone, porque aquí es donde realmente está lo teológico para mí, que es en lo profético, que no es exactamente lo político. ¿Qué significa lo profético? Decir algo que los poderes establecidos piensen que estés loco, que estés tumbado. Si yo digo que, si aquí decimos que el fútbol se ha convertido en una nueva religión, se reirán un poquito, pero como hagamos un texto en serio justificando esto y qué tipo de, pues a lo mejor ya nos dicen que estamos un poco locos y ya la cosa se complica un poco más. Perfecto. ¿Y tú, Alberto? yo, en una línea parecida a Juan, creo que para mí la cuestión fundamental es cómo vivir en un sentido amplio, es decir, cómo vivo yo, cómo vive la comunidad y cómo se vive. Y en esa cuestión entra de pleno lo divino y Dios, porque en cierto modo pueden ser o un padre, o un guía, o un señor, pero por así decirlo, sí, el guía, el que está de tal modo que puede indicarte el modo de vida. Yo creo que ahí lo teológico entra en clara, en el claro campo de la filosofía y por ende en el de la vida, ¿sabes? Yo creo. Es decir, que la pertinencia de la cuestión teológica es fundamental porque apela al modo de vida y a la justificación de la misma y cómo esas justificaciones se convierten en discursos que crean comunidades, que crean, valga la redundancia, modos de vida. Pues en esa línea, es que no sé si me voy a pasar un poco, pero y ya que lo habéis vinculado con lo teológico, recientemente Chantal Maillard ha sacado un libro que se llama La ira para una deconstrucción de los mitos europeos patriarcales y, o sea, también resulta interesante cómo ella, a modo hipotético, vincula la consolidación de una sociedad patriarcal con el abandono del culto a divinidades femeninas. Entonces, no sé, creo que es un ejemplo bastante ilustrativo o curioso de, bueno, de cómo se articula este orden teológico-político. Eso es muy interesante porque lo comentamos, Juan y yo lo hemos hablado muchas veces, de que realmente en el cristianismo primitivo, si tú te fijas, la presencia de las mujeres es muy amplia, ¿sabes? O sea, evidentemente, si nos retrotraemos a épocas anteriores, que es cuando surge el patriarcado en sentido estricto de que mandan, literalmente los padres son los que mandan, evidentemente es el momento en el que se abandonan las divinidades de la tierra, son las telúricas, ¿no? Creo, frente a las uránicas o algo así. Pero si nos vamos a nuestra cuestión de nuestra sociedad, que sería la cristiana, realmente en el cristianismo originario sí que hay mucha presencia femenina y mucha importancia. Por ejemplo, se ve en el Evangelio de Juan que frente en la cruz está María, por ejemplo, y que en la última cena hay muchos textos en los que sí que hay mujeres. Entonces, yo creo que más que por que nuestra religión haya implicado un abandono de las divinidades femeninas, creo que el problema fundamental ha sido que ciertas instituciones han mm, propuesto o sistematizado un modo de interpretación del cristianismo, por ejemplo, por hablar de nuestra sociedad,
en la que se ha obliterado o se ha opacado el papel masculinizado. de las mujeres, se ha masculinizado. Todas las metáforas Sí, femeninas, es todas que, las por ejemplo, metáforas femeninas de la divinidad, todas han sido veladas por siglos de interpretaciones, por ejemplo, además absurdas. Cuando hay algo absurdo en un texto, normalmente puede ser, no digo normalmente, puede ser una metáfora femenina de la divinidad. Por ejemplo, Jonás, la ballena, es una matriz divina. Entonces, cuando Dios se lo traga una ballena, simula que es tragado por la divinidad y que es parido luego en tierra, porque es una metáfora femenina. Claro, todo eso queda como un pez gigante, ya está. Cuando es que es absurdo, o sea, hay que decir, pero es que así está lleno en estas tradiciones de metáforas femeninas de lo divino, porque obviamente lo divino es madre y padre, no solamente padre, es absurdo. Es que es completamente absurdo plantear que solamente es padre, porque ni es padre ni es madre, es otra cosa. Y es más, el Dios Padre es totalmente rechazado por Cristo en la cruz. Y Cristo lo que asume es la neuma, que es una fuerza femenina, que esa es otra masculinización. La neuma, que es una fuerza femenina, en el mundo latino se convierte en un concepto masculino, que es el espíritu. Es que es una constante masculinización de esta cuestión, ¿no? sí, sí, no, y también, o sea, que con lo que relacionabais de que depende del cambio de interpretación, esta autora también me parecía curiosa porque tenía una lectura muy positiva de la Virgen María, en el sentido de que la considera como una recuperación de las diosas de la maternidad y que, de Sí, hecho, al sí. ser un monoteísmo, realmente tiene todavía más poder, porque es como una mujer que sin intermediación de varón da luz al Hijo de Dios, que es Sí. uno solo. Es el ser humano Entonces, más cercano a Dios, sin contar claro, a Cristo, que pero Cristo sería Dios, ¿sabes? Aunque hubiese también intereses políticos no tan deseables, por concilio se dijo madre de Dios, ¿eh? No madre de Cristo o madre de Jesús, sino que madre de Dios, que tiene Sí, una sí, es relación. Theotokos, sí, sí. Que justo estoy estudiando los concilios pero no sé si es en Constantinopla o en Calcedonia que se establece que es Theotokos, es No madre te sé de Dios. decir, pero si lo Ya, quito, es que eso ya es meterse en una cuestión. Pero es interesante porque, mira, una cuestión muy curiosa, que siempre se habla de lo religioso en relación con lo político como si en el sentido de que las élites contienen unos dogmas y esos dogmas los implantan en el pueblo. ¿Por qué se acepta el Theotokos? Porque el pueblo de Constantinopla y la población en general adoraba a la Virgen María. Entonces, los teólogos tienen que aceptar esa creencia popular. Ahí hay un juego muy interesante, ¿sabes? Ese es en el hecho de que este interesantísimo. dogma que le da tanto poder, tanta presencia a la Virgen María, es un dogma que se acepta por presión popular, ¿sabes? Eso es interesantísimo. Es una cuestión política, es lo que Claro, sí, sí, pues es una Se cuestión nos política. abre esto, mucho. Sí, es lo que cree el pueblo. sí, sí, Y por lo tanto, con el paso de los siglos acaba aceptando. sí, sí, sí. Están estos juegos del poder, lo político y cómo influye en la Pero lo de objeción la de lo mujer es un religioso. tema muy importante, ¿eh? Porque las grandes teólogas del siglo son ahora, hay un montón buenas, porque realmente hay mucho que decir ahí. Por ejemplo, esta Fiorenza, que es muy interesante, tiene comentado también en la novela esta de La criada, que tiene mucho interés teológico esta novela. La serie no está mal, ¿eh? Pero no está tan bien como la novela y aún es más interesante el comentario que hace Fiorenza que tiene una cristología, Fiorenza, que se dice eh, Jesús, hijo de María. Eh, entonces ya con eso O sea, el libro son así. es una cristología que es Jesús, maestro de sabiduría, que es una figura femenina, la sabiduría, hijo de María. Eso es algo muy importante porque quien enseñaba la Torá era la madre. Era Sí, al final en las sociedades el credo se transmite, lo la madre, transmiten las es la madres, madre la que enseña, sí. en general, en las sociedades, ¿sabes? O sea, tú crees, Porque se enseña con amor. sí, Porque es que si un robot te enseñara la Torá, no te podría enseñar una sola palabra, porque la Torá se transmite con amor, porque es una realidad amorosa, no es una realidad doctrinal, ni es es que es absurdo, ni siquiera la idea.
metemos a todos los niños en una sala y que les enseñe una pantalla. Es que es absurdo. Sí, 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 estoy de acuerdo, si es que es así, es así. Tú cuando me dices las cosas con cariño me las quiero más. Pues muy bien, yo creo que la discusión ha tenido mucho jugo y quedan muchos aspectos que podríamos pues seguir tratando y seguir Sí, profundizando, ¿no? Esto es, pues son este tipo de conversaciones que vale la pena llevarse de copas, la verdad, ¿no? No tienen joder, y tanto, sí, tienen sí. fin y ayudan un montón, ¿no? Y es curioso porque no es este problema de Dios, como iniciábamos, claro, no se agota y no es suficiente una reflexión abstracta, ¿no? Parafraseando a Nietzsche, ¿no? Lo de solo creo en un Dios que baila, ¿no? Ese baile de alguna manera es esa presencia y esa encarnación de Dios en todos los ámbitos, ¿no? Que ustedes comentaban ahora, incluso como Joan ha puesto ese acento en todo lo de en la parte del poder, la parte que podríamos decir, pues una teología política. Y es cierto que ahí se manifiesta, aunque es cierto también que no se agota en ello, ¿no? Y que todo esto que vemos nosotros en nuestro tiempo, de alguna manera vemos la pérdida de vigencia de unos elementos culturales, por así decir, anteriores, pero que no llega todavía a lo nuevo, ¿no? Estamos en un punto de transformación que nos crea incertidumbre, ¿no? Y ahí el problema yo creo que late con mayor gravedad, ¿no? Hay una canción muy bonita de Vetusta Morla que se llama La Virgen de la Humanidad, ¿no? Y él dice, y dice una parte, ¿no? El viejo mundo baila, se despide y va descalzo, pero el nuevo aún no se ha puesto los zapatos. En cierta forma, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, ¿no? Aquí yo simplemente, ya para cerrar, dos cositas, ¿no? Como un poco a raíz de lo que hemos venido hablando. ¿Podría hoy decirse que el hombre eh, puede vivir sin Dios? ¿O incluso esa vida que pretende ser no divina es una expresión también de una suerte de dimensión religiosa del hombre, ¿no? Y por último, que nos den alguna recomendación pues de pelis, de lecturas, de meditaciones o de autores que a ustedes les gustan y yo creo que eso puede ser enriquecernos a nosotros y también a las personas que puedan acercarse a oír el programa o a ver el programa. Gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias. A ver, el hombre puede, el ser humano puede vivir sin Dios. Sí, ¿no? De hecho, hay un montón de gente que vive así. Pero también es verdad que en esta concepción, ¿no? De que se está perdiendo lo religioso, la creencia y tal. Mira, justo en esta cuestión, sí que creo que hay cierto etnocentrismo. Porque realmente, si tú ves los datos, o sea, si nos fuésemos a los datos objetivos, no hay menos ateos, no hay más, menos creyentes, hay más. África está llena de musulmanes, de cristianos coptos, de un montón de religiones. En Asia, el presidente de Corea del Sur, por ejemplo, es cristiano. En todos los países, China, como hemos hablado antes, es un caso raro. En la India el hinduismo es ahora más potente que nunca. En Sudamérica con el evangelismo y el catolicismo. En Norteamérica casi todo el mundo es creyente. Entonces, ¿dónde no somos creyentes? En Europa. Porque Europa, que ya no es relevante a nivel cultural ni a nivel económico, es atea. ¿Realmente podemos hablar de que el mundo se está haciendo ateo? Yo personalmente creo que no. Entonces, creo que se puede vivir sin Dios. Mm, pero la cuestión importante creo que es, y recogiendo la forma de todo lo que ha dicho Juan, ¿se puede vivir sin fe y sin esperanza? En los- Eso es otra cosa, ¿sabes? ¿Se puede vivir radicalmente sin ningún tipo de esperanza o eso te lleva al suicidio? Y luego, en recomendaciones de cosas, mire, yo voy a recomendar mira, un texto muy breve de un padre de la iglesia de Capadocia, que es La vida de Moisés de Gregorio Nisa. Son unas 120 páginas, 110 páginas, en la que hace una interpretación alegórica de la vida de Moisés en el momento en el que él se encuentra con Dios. Y es una iniciación
al modo de contemplación cristiano y me parece muy interesante. Y también de textos de otras sociedades que hemos comentado, yo creo, sobre del budismo y del confucianismo, que he leído muy poco. Del budismo yo recomendaría los Udana, que son unos pequeños textos en los que se cuentan anécdotas del Buda y el Buda acaba con una pequeña reflexión en verso. Es precioso. A mí me parece uno de de los libros más bonitos que he leído. Y de Confucio, las analectas, que son anécdotas también de Confucio. Me parece muy interesante, la verdad. Yo creo que tirando más a lo clásico, que es clásico por algo, se encuentra lo más valioso. No sé qué dirías tú, Juan. Hay otro salmo que dice que el rey David, como la había liado tanto, ¿sí? Eh, bueno, entre otras lindeces, lo que hace es mandar a la guerra a uno de sus generales para para desposar a su mujer. Muere en la guerra y en fin. Eh, Dice que él huía de la presencia de Dios, fue debajo de los mares, a los montes más altos. Hoy podemos decir, nos vamos a Marte, a ver. Y el hecho es que le perseguía. Entonces, claro, dice, no, es que me alejo de Dios, ¿no? Y claro, esa capacidad tan grande teníamos un profesor en común, no vamos a decir quién, pero decía, no, yo es que soy más moderno, yo creo que si alguien en su libertad quiere separarse de Dios puede hacerlo. Me parece una gilipollez. Bueno, no quería decir la palabrota. Qué absurdo, o sea, si hay un Dios, eso es otra cuestión, que nos podamos alejar de él en fin, no lo sé. Entonces, las recomendaciones, hay un texto que son los numerosos altares de la modernidad, que es de Peter Berger, donde critica las tesis de que Europa se ha hecho más atea y plantea justo todo lo contrario. Peter Berger, que es los numerosos altares de la modernidad. Luego ya he dicho uno que es el de la cristología feminista, que es Jesús, maestro de sabiduría, hijo de María, o así. Bueno, si se busca Fiorenza, esta señora es catedrática del Nuevo Testamento de Harvard. Y bueno, es interesante. Y joder, San Juan de la Cruz. Los poemas, joder. Bueno, recomienda algo de la Biblia, joder, que eres teólogo. Coño, un texto para empezar a leer la Biblia. Pues si alguien quiere empezar a leer la Biblia. El anticristo de Nietzsche. El anticristo de Y Nietzsche. luego ya se lee primero el anticristo de Nietzsche y luego se lee a San Pablo. Yo empezaría por San Pablo. O así hablo Zaratustra, que plagia un poquito el Nuevo Testamento. Y así dices, no, por ejemplo, se lee a Nietzsche, ¿no? Que claro, el problema es que si no se lee a Nietzsche, se cree que San Pablo, todo San Pablo. Y claro, hay como 3 generaciones o 4 que forman unos textos como palimpsestos, ¿no? Entonces, claro, el más primitivo es magnífico. Luego ya, pues, digamos que la cosa va cambiando poco a poco y al final el imperio y el cristianismo lo mismo. Mira, también, yo lo he leído muy poco porque lo está leyendo mi hermana y lo leo cuando me recomienda partes del mismo, pero de el ya mencionado Pablo Dors, Biografía de la Luz o Biografía del Silencio. Sí. Es una interpretación del Evangelio en clave actual y en clave de contemplación, que es maestro de contemplación. Es hiper interesante, muy interesante, de verdad, también. O sea, lo que yo he leído, que es poco de ese texto, pero por coger algo más actual. Y como estamos en una época del flashback, de que tiene que ser todo, pues si alguien dice, mira, quiero leer algo del Nuevo Testamento, lo quiero leer completo y que dure, pues el Filemón, la carta de Filemón. Es una página De San Pablo. de San Pablo. De San Pablo. En el Nuevo Testamento. Es una página. Y ahí puedes leer una carta entera que habla de la paternidad espiritual, habla del perdón. Es interesante ese texto, bastante interesante. Pues muchísimas gracias por las recomendaciones, por el pedazo de entrevista, diálogo, coloquio que os habéis marcado, porque ha sido interesantísimo. Vamos, nos dejáis en realidad, o sea, nos hemos venido arriba, así, aunque pueda no haberlo parecido tanto, nos dejáis con ganas de otra segunda, tercera, cuarta sesión, o sea que ya nos dirá Aurora si os vuelve a tirar fichas.
Y bueno, también agradecer a Aurora y a Gerardo por su colaboración en la coordinación y a todos los que nos vean y nos vayan a ver, ahora ya sí, esta vez en formato vídeo. Dejen sus comentarios, denle like, follow, etcétera. Y Nos van a joder, ¿sabes? No, qué va, qué va. no, incluso lo políticamente incorrecto yo creo que ha quedado muy simpático Sí. y el Juan siempre mensaje- tiene Sí, miedo de son que lo metan en chistosos. una pila y lo quemen en Valladolid. Es que me dijeron que me fuera de las redes, ¿eh? Hubo una época, pero esto ya... Pero porque tú eres un poco punky, macho. Tú haces frases para tocar los huevos, hablando mal. Pero eso también está bien, eso también está bien. Y Sí, ha estoy un quedado poco- clarísimo que el mensaje de fondo era pues, de amor. O sea, que ya está. Es Venga, verdad, pues ¿no? así. Pues ahora ha Tal cual. quedado ñoño, pero es lo Como que el yo señor Van, yo ¿no? pienso, Cuando tío. está ahí drogado, os traigo amor, ¿no? En plan, Bueno, pues nada, corto. Nada, Yo muchísimas creo que gracias de sí, nuevo y muchas un gracias. abrazo. Muchas gracias por invitarme. Muchas ha gracias, sido muy ha estado divertido, muy la verdad. interesante. Cuando queráis volvemos. Aquí en Pinipón. Fenomenal. ¡Hala! Gracias.